Hoy vamos a continuar y vamos a terminar la unidad esta de matemática, que está pendiente. Nos falta mucho. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué tenemos aquí? La clase anterior habíamos visto la ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿sí? Cuando está fue el último tema que estuvimos viendo, cuando es no coincidente de su origen con el origen de coordenadas. Entonces aparecen las coordenadas del centro de la hipérbola en alfa beta, por ejemplo, como para provocar el corrimiento del eje de coordenadas y establecer el comportamiento de la parábola como lo hemos estudiado hasta ahora. La única diferencia es que parte desde otro origen. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí habíamos visto algo interesante, que la diferencia esencial reside en que el signo negativo está en el término de la variable x o en el término de la variable y. El motivo por el cual utilizamos a cuadrado en el denominador del término con coeficiente positivo es para poder denominar siempre al semieje real como a. O sea, acá lo único que nosotros tenemos que identificar es que a está sobre el eje positivo, o sea, la variable positiva, x o y. Acá fíjense, y tiene un signo negativo general adelante, lo cual significa que no es el eje principal. Acá el signo es positivo de y, lo que está diciendo que es el eje principal. Y por lo tanto, a está debajo de este. ¿Sí? Entonces, a corresponde al término inferior de la variable del eje principal. Eso hay que recordarlo porque es una propiedad. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es definiendo que a corresponde al valor elevado al cuadrado que está en denominador de la variable cuyo eje es el principal. Bien, recordado esto, vemos el tema de los casos particulares de las hipérbolas, que no lo hemos visto, repasando las clases anteriores, y vemos la hipérbola equilátera. ¿Qué dice? Que una hipérbola equilátera es aquella en la cual el semieje real es de igual longitud que el semieje imaginario, es decir, que su ecuación puede ser de la forma x al cuadrado sobre a cuadrado menos y al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. O bien, al revés, menos x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado. O sea, no importa si yo cambio el eje principal, a es igual en los denominadores. ¿Sí? No hay b en este caso. Entonces tenemos un valor cuadrado de esto. En vez de ser un rectángulo, lo que estamos viendo acá, en vez de ser un rectángulo, es un cuadrado, pero no vamos a verlo a eso. Lo veamos acá arriba para no confundirnos. ¿Qué significa? Que estas asíntotas que hablábamos anteriormente están a 45 grados de cualquier eje. O sea, hay una simetría a través de las asíntotas, inclusive como si el eje de coordenadas hubiera rotado 45 grados. No hay rectángulo, es un cuadrado. Las líneas de trazo, estas que están acá, son un cuadrado porque este número es igual a este. A. A son iguales, A y B son iguales. Y se los considera A. Bien. En ese caso particular se dice que la hipérbola es equilátera. Bien. Lo interesante es siempre tener en cuenta esto, ¿no? No confundirnos. Por ahí la definición nos complica un poco en que el semieje real es de igual longitud que el semieje imaginario. ¿Sí? Así que bueno, más o menos, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo importante es que estos dos valores son iguales y acá no se forma un rectángulo sino un cuadrado y este eje imaginario
estos dos ejes asintóticos imaginarios, dijimos que un eje asintótico es aquel eje al cual la gráfica nunca lo toca, ni siquiera en el infinito. Bueno, no existe el infinito como un número, pero ni siquiera acercándose a los valores más grandes dentro ya del infinito, esta curva nunca se va a tocar con este eje. Y esto, por lo tanto, se llama asíntota. No lo toca nunca. Bueno, cuando es cuadrado, ¿qué es lo que hay? Que acá es 90 grados entre las asíntotas. Esa es la única diferencia. ¿Mm? Bien. Hipérbolas conjugadas. Dos hipérbolas son conjugadas una de la otra si el eje real de cada una de ellas es igual al eje imaginario de la otra. Bien, en términos analíticos se las reconoce porque los signos están cambiados y los coeficientes de x e y siguen siendo los mismos en términos absolutos. Las siguientes hipérbolas son conjugadas. A ver, veamos. Y la hipérbola 1, x al cuadrado sobre p2 menos y al cuadrado sobre q2 es igual a 1. Y la hipérbola 2, menos x al cuadrado sobre p2 más y cuadrado sobre q2. Gráficamente, como se aprecia en la gráfica, las hipérbolas conjugadas tienen iguales asíntotas. ¿Qué coincide? La asíntota tenemos una vertical, que es de eje positivo x, de eje positivo y tenemos una horizontal de eje positivo x. ¿Bien? Entonces, en este caso son conjugadas porque tienen en común sus ejes asintóticos también. ¿Mm? Bien. Y bueno, y acá, para finalizar, les había dejado unos links como para que ustedes puedan jugar un poco con estas ecuaciones y ver qué tal se comporta. ¿Sí? Hay unos links que hablan un poco de la hipérbola, que les recomiendo que le peguen una buena mirada. El GeoGebra también, cómo quedarían las hipérbolas en GeoGebra. Algo hemos visto en la clase pasada. Y con eso quedaría liquidado el tema de la unidad en donde vimos ecuación de la recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, ¿sí? Cónicas. Y nos quedaría abordar el tema, para terminar esta unidad, de matrices. ¿Qué son las matrices? Bueno, este tema, ¿por qué lo damos? Porque es importante a la hora de realizar el análisis de los equipos electrónicos que nos van a dar la posibilidad de control eléctrico, mecánico o lo que sea. En la parte eléctrica hay que analizar una serie de cuestiones como permitido o no permitido, valor positivo o negativo, valor real o no real en realidad, o encendido y apagado nada más, y podemos tener una matriz para definir todas esas posibilidades. Y por eso tenemos que analizar desde el punto de vista matemático las matrices, entender un poquito cómo funciona este arreglo bidimensional de números y cómo se puede operar sobre ellos. En matemática dice, una matriz es un arreglo bidimensional de números, bidimensional, plano, ¿no? Filas y columnas, filas y columnas. Por eso se llama arreglo bidimensional de números. Se ordenan números según filas y columnas, ¿sí? Dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices, en mayor generalidad se dice que son elementos de un anillo. Una matriz se representa por medio de una letra mayúscula, A, B o lo que sea, y sus elementos con la misma letra pero en minúscula, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece. Bueno, esa es la definición de matriz.
Esta matriz llamada A, que está compuesta por mn elementos. O sea, tiene m filas y n columnas. ¿Sí? Así se entiende, fíjense. Acá las columnas, número n. Comienzo, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, etcétera, 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 hasta la columna n. Luego la fila 1. ¿Ven? Los primeros números son 1. La fila 2, la fila 3, la fila 4 y así sucesivamente hasta la fila m. Ese es el significado de la bidimensionalidad del conjunto de números llamado matrices, en este caso. Veamos un poquito más. Los elementos individuales de una matriz M por N, fíjense, ya se empieza a definir cuántas filas por columnas tiene. Se denotan a menudo por A sub IJ. A sub IJ. ¿Qué son A sub IJ? I y J son valores que van variando, donde el máximo valor de I, genérico, es M, y el máximo valor de J es N. Esa es, por definición, una matriz MN, ¿sí? De M filas por N columnas. Entonces, para representarla de alguna manera, desde el punto de vista matemático, no por números específicos, sino absolutamente genérica, la matriz A mayúscula, sus elementos A minúscula están compuestos por doble subíndice, fila y columna, ¿sí? A esos subíndices no definidos los llamamos IJ, como números no definidos. Pero el valor máximo de I y de J es el valor de la matriz M por N. ¿Sí? M y N, si bien es cierto, no son números conocidos, es una representación de números, lo que nos está diciendo es cuál es la cantidad máxima de filas y de columnas que tiene mi matriz. Ahora, ¿cómo varían esos valores A que yo desconozco, por nombrar genérico? Y varía desde I igual 0 hasta M y desde J igual 0 hasta N. ¿Sí? Por ahí un poquito abstracto esto, pero es para poder entender luego cómo se hacen las operaciones entre las matrices y leer ese tipo de operaciones sin complicarse, sin volverse loco y entendiendo un poquito con esa pequeña abstracción que uno hace de números que no los ve, que se representan de alguna manera, poder entender cómo se hacen las operaciones con matrices. Luego, siempre que la matriz tenga el mismo número de filas y columnas que otra matriz, estas se pueden sumar o restar elemento por elemento. Primera propiedad, suma y resta de matrices. Siempre que la matriz tenga el mismo número de filas y columnas que otra, estas se pueden sumar o restar elemento por elemento. Las matrices se utilizan para múltiples aplicaciones y sirven en particular para representar los coeficientes de sistemas de ecuaciones lineales o para representar transformaciones lineales dada una base. En el último caso, las matrices desempeñan el mismo papel que los datos de un vector para las aplicaciones lineales. Pueden sumarse, multiplicarse y descomponerse de varias formas, lo que también las hace un concepto clave en el campo del álgebra lineal. Así, una matriz es un arreglo bidimensional de números, llamados entradas de la matriz, ordenadas en filas o renglones y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. Bueno, tengan en cuenta que las filas se ordenan de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha y se las numera así. No nos confundamos y no le pongamos números de otra manera, porque no estaría bien. Si no, ya todo se arma un lío para entender el funcionamiento de las operaciones con matriz. Bien. A una matriz M fila y N columnas se la denomina matriz M por N, escrito M por N, en donde M y N pertenecen a los números naturales excepto 0. ¿Sí? El conjunto de las matrices de tamaño M por N se representa como M de M por N de los números K, donde K es el campo
al cual pertenecen las entradas o los valores de las matrices, o los valores internos de las matrices. El tamaño de una matriz siempre se da con el número de filas primero y el número de columnas después. Lo que habíamos dicho, recordar, MN, M por N, en realidad responde a filas por columnas. ¿Sí? Bien. Veamos las propiedades de las matrices. Dos matrices, A y B, que pertenecen al campo de las matrices MN en K, se dice que son iguales si los elementos correspondientes son iguales. Es decir, si A sub ij es igual a B sub ij, donde I varía de 1 hasta M y J varía desde 1 hasta N. ¿Sí? O sea, fila 1 hasta fila N y J varía desde columna 1 hasta columna N. ¿Qué se tiene que dar para que dos matrices sean iguales? Que todos sus elementos, uno a uno, según su ubicación, sean exactamente iguales. ¿Sí? Bien. Como caso particular de matriz se definen los vectores fila y los vectores columnas. Un vector fila o vector renglón es cualquier matriz de tamaño 1 por n, mientras que un vector columna es cualquier matriz de tamaño m por 1. A ver, entendamos, repitamos qué es esto. El caso particular de una matriz fila y columna. Se definen los vectores fila y los vectores columna. Un vector fila o vector renglón es cualquier matriz que tiene un solo renglón y varias columnas, n, hasta valor n, por ejemplo, de 1 a n. Pero fila tiene una sola. Mientras que un vector columna es cualquier matriz de tamaño m por 1, que significa que tiene m filas y una sola columna. ¿Sí? Entendemos son pequeños detalles que hay que entender de cómo, por qué una matriz es así. Bueno, la matriz fila o vector fila puede tener varias columnas, pero tiene una sola fila. Y al revés, una matriz o un vector columna puede tener varias filas, pero una sola columna. ¿Sí? Las matrices que tienen el mismo número de filas y columnas se las llama matrices cuadradas, y es el conjunto, y el conjunto se denomina matriz N, por darle un número. ¿Sí? Son casos especiales. En ese caso, las filas y columnas coinciden. Podríamos decir que M es igual a N. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo. Dada la matriz A perteneciente al campo de las matrices de 4 filas y 3 columnas, cuyos números son naturales, veamos. 1, 2, 3, 1, 2, 7, 4, 9, 2, 6, 0, 5. Tiene 1, 2, 3, 4 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3. ¿Se entiende? Entonces es 4 filas por 3 columnas. Y estos son los numeritos de cada valor A sub ij. Entonces, yo podría poner ahí al costado para informarme que A sub 2, 3, ¿cuánto vale? Entonces, fila 2, columna 3, vale 7. ¿Entendido? De esa manera yo puedo saber qué elemento, cuánto vale cada elemento. El A2, 3 es este. ¿Por qué? Porque está fila 1 y fila 2. Acá dice fila. ¿Sí? Y el 3 es la columna. 1, 2 y 3. Entonces el 3 representa la columna. Entonces, ¿cuánto vale el elemento A2, 3? Este A es más feo, pero bueno, es una A. A2, 3 vale 7. ¿Por qué? Porque está en la fila 2, esta fila, ¿y en cuál lugar de columna? En la columna 3. 1, 2, 3, ahí está.
Es una matriz de tamaño 4 por 3 y la entrada 2, 13, 7. Uy, justo tomé la misma. Bueno, casualidad. Bien. ¿Se entiende, no? No es muy complicado, pero por ahí nos hacemos un poquito de bollo. La matriz de R, en este caso, ¿qué vendría a ser esta matriz? Tiene una sola fila, es un vector fila o matriz fila. Tiene fila 1 y tiene 9 columnas. Acá se ve claramente. ¿Ven? Fila 1 no hay más para abajo y columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces es una matriz de tipo 1 por 9. Es una matriz tamaño 1 por 9, un vector fila con 9 entradas. ¿Estamos? Bueno, de esa manera podemos reconocer cuáles son las matrices. Una vez que hemos reconocido cómo son las matrices, continuamos viendo las operaciones con matrices y se van a dar cuenta que son bastante sencillitas estas. ¿Sí? Veamos, operaciones entre matrices. Las operaciones que se pueden hacer con matrices provienen de sus aplicaciones, sobre todo de la aplicación en el álgebra lineal. De ese modo, las operaciones o su forma muy particular de ser implementadas no son únicas. Suma o adición y resta matrices. Sean dos matrices A y B de orden NM, en este caso vamos a decir que la matriz A y B, ¿qué orden tiene? ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3. Tiene 3. Entonces, A y B son de 4, 2. Perdón, 4, 3. Porque son 4 filas y 3 columnas. Entonces, la matriz A no es idéntica, pero coincide con la estructura de la matriz B, que también es 4, 3, porque tiene 1, 2, 3 y 4 filas. ¿Sí? Y tiene 1, 2, 3 columnas. ¿Sí? Bueno, y la operación de suma, o sea, de adición y de resta, es muy sencilla. Se toman de los elementos y se los suma. Entonces, si yo tengo una matriz A1, 1, A2, 1, y así sucesivamente, A, N, 1. Después acá tengo A, 1, 2, acá tengo A, 1, 3, y así sucesivamente voy a tener AN por M, NM. Esta, le puedo sumar otra, que acaban los valores de B, igualmente subnombrado, nos da como resultado otra en donde el primer elemento es A1, 1 más B1, 1. El segundo elemento es A1, 2 más B1, 2. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Se van sumando cada uno de los elementos. Por eso tienen que coincidir fila y columna para poder hacer la operación. Si no, me va a quedar una en el aire. No voy a tener con quién sumar. Entonces, se define la operación de suma o adición de matrices como una operación binaria. Se define como una operación binaria o ley de composición aquella operación matemática que necesita el operador y dos operandos, argumentos para que se calcule su valor. ¿Sí? Bien.
Entonces, veamos. Acá ya hicimos, tenemos que borrar. Porque acá no se puede. Bueno, pues ya vimos cómo queda esta historia. Ahora vamos a ver cómo se expresa desde el punto de vista matemático toda esta historia. A ver. La suma de las dos matrices A y B tiene como resultado otra matriz llamada C, en donde cada elemento de la matriz C sub J es igual a la suma de cada elemento que se encuentra en la misma posición tanto de la matriz A como de la matriz B. Y ahí termina la operación de suma. ¿Sí? No hay ningún problema. Veamos un ejemplo más explícito, sea la matriz A y B de 3 filas y 3 columnas. No, acá está A, acá está B, 132, 105, 100, 122, 750, 211. ¿Cómo se suma? Primer elemento con primer A11 con B11, 1 más 1. A12 con B12, 3 más 0. Y así sucesivamente, el resultado es una matriz C, donde se ha sumado cada elemento coincidente en su ubicación. Nótese que ambas matrices, para poder sumarlas o restarlas, deben tener la misma cantidad de filas y columnas, y se dice que deben ser del mismo orden. O sea, la propiedad para aplicar la suma de matrices o resta de matrices, adición o sustracción de matrices, es que tengan el mismo orden. Bien. Propiedades de la suma de matrices. Asociatividad. No importa en qué orden yo sume 3 matrices, el resultado es el mismo, obviamente. Fíjense, yo sumo A y B primero y a ese resultado le sumo C, es lo mismo que sumar B y C y al resultado sumarle A. Perfecto. Como yo asocio la suma, es lo mismo. Conmutabilidad. Si yo sumo A más B, es lo mismo que B más A. El orden, en este caso, no altera el resultado. Existencia del inverso aditivo. A más D igual 0. A es una matriz y D es su inverso. A esta matriz D se la denota como menos A. En efecto, estas propiedades dependen del conjunto en el que estén las entradas. Como se ha dicho antes, aunque en las aplicaciones generalmente los campos usados son reales, los números también pueden ser complejos. ¿Sí? Veamos otra propiedad, cómo multiplicar las matrices. Y bueno, acá ya es un poquito más complejo el tema. Y vamos a dar una propiedad doble. O sea, vamos a meter dos cosas en una propiedad del producto de matrices. Sea, por ejemplo, la matriz A perteneciente a un entorno de n fila por m columnas, y lambda, una constante, se define operación de producto por un escalar como la función tal que lambda o escalar y A dan una matriz B, que es igual a lambda por A. Estamos expresándolo desde el punto de vista matemático, estamos dándole forma a la expresión. Una constante lambda por A va a ser igual a otra matriz B, en donde el resultado va a ser el producto de lambda por A. Y donde B y J, o sea, el resultado de multiplicar ese valor lambda por la matriz A, va a ser igual a lambda por los A sub i J, en donde el producto es la operación binaria correspondiente, pero en el campo de los números naturales. Por ejemplo, la entrada B12 es igual al producto de lambda por la entrada A12. Veamos el ejemplo más explícito. Sea A perteneciente al grupo de matrices de dos filas por 3 columnas, y 2, un número perteneciente también a los números reales, 2 por la matriz esa es igual a 2 por cada uno de sus elementos.
el resultado de la matriz B. Cada uno de sus elementos por esa constante exterior que he decidido multiplicar a la matriz. ¿Estamos? Bien, entonces esto es producto de una matriz por un escalar. También es inmediato observar que el producto por un escalar da como resultado una matriz del mismo tamaño que la original. También el producto por un escalar dependerá de la estructura algebraica en la que las entradas están. En el caso de que estén en un campo, serán dos distributividades, una respecto a la suma de matrices y otra respecto a la suma del campo. Asociatividad y una propiedad concerniente al producto por elemento neutro multiplicado del campo. A continuación se expresan las propiedades. Propiedades del producto por un escalar, sean A y B perteneciente al grupo de matrices N por M, lambda o mu, números donde K es un campo, entonces se cumplen las siguientes propiedades para la operación producto por un escalar. Aditividad. Lambda por mu, puedo lo puedo multiplicar a los dos y al resultado multiplicarlo por la matriz A. O puedo multiplicar uno de los dos, mu por la matriz A, y al resultado multiplicarlo por lambda. Distributividad respecto a la suma de matrices. Yo puedo sumar las matrices y luego multiplicarlo por lambda, o puedo multiplicar cada matriz por lambda y después sumarlo. Distributividad respecto a la suma en el campo. Lambda lo puedo sumar con U y luego multiplicarlo por una matriz A. Eso es igual a multiplicar a la matriz A por lambda y luego volver a multiplicar a la matriz A por mu y sumarlas. Va a dar el mismo resultado que sumar las constantes, los multiplicadores externos, el escalar, y luego multiplicarlo por la matriz A. Producto por neutro multiplicativo de campos. 1, si lambda fuera 1 multiplicado por una matriz A, tiene como resultado la misma matriz A. Una cuestión muy elemental. Bien, creo que ahí no hay dudas. Si la hubiere, estoy dispuesto a evacuarlas, pero me parece que está clarito hasta acá. Veamos el tema de producto de matrices. Acá ya la cosa se complica. Sí, pero no mucho. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Previo a la operación de matrices, en el caso del producto de matrices, como se distribuye con cada elemento, con cada matriz, ahí la cosa se complica un poco. Siempre tiene que haber una operatividad de elemento con otro elemento. Si en este caso las matrices no son compatibles, no se puede hacer la operación. Como en el caso de matrices que le faltan campos para ser multiplicadas. Entonces, el producto de las matrices se define de una manera muy peculiar y hasta caprichosa cuando se conoce su origen. El origen proviene del papel de las matrices como representaciones de aplicaciones lineales. Así, el producto de matrices, como se define, proviene de la composición de aplicaciones lineales. En este contexto, el tamaño de una matriz corresponde con las dimensiones de los espacios vectoriales entre los cuales se establece la aplicación lineal. De ese modo, el producto de matrices representa la composición de aplicaciones lineales. Sean las matrices A pertenecientes al grupo de matrices de n filas por m columnas y B pertenecientes al grupo de matrices de m filas por p columnas, se define el producto de matrices como una función mnm por mmp, en donde el resultado es una matriz n por p. ¿Qué es lo que se tiene que dar acá? Esto. El número de la matriz primera que multiplica de columnas debe coincidir con el número de filas de la matriz que se está multiplicando. Si no,
no se puede realizar la operación y el resultado es una matriz en donde tiene las filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda, n por p. Tal que dice A y B dan una matriz C igual al producto de A por B, donde cada elemento C sub I, J, es igual a la suma del producto de los A sub IK por BKJ, de K igual 1 hasta N. Y aquí ustedes van a decir, hay un berenjenal en esto. No es tan complicado, pero la operación en sí es bastante pesadilla. Para hacerla con un lápiz y un papel es bastante complicado. Ahora, si lo podemos manejar en una Excel, es bastante sencillo. Fíjense. Es decir, que cada elemento de la matriz resultado es igual al producto del elemento A sub I 1, columna 1, por B, fila 1, columna J. Y así sucesivamente. C12 es igual a 11 por B12, más A12 por B22, más A13 por B32, etcétera, más A1N por BM2. Veamos un ejemplo para entender un poquito más esta historia, que aquí se complica un poco. Se complica un poco, pero no mucho. Tenemos, por ejemplo, la matriz, fíjense, N por M, M por P. N, 2 filas por 2 columnas la otra, si no, no se puede multiplicar. Entonces comenzamos. El elemento resultante C11 va a ser igual a la multiplicación de cada uno de estos sumados. O sea, 1 por 3 más 0 por 2 más 2 por 1. Ahí está. Luego, el elemento A12 va a ser igual. Y recuerden que si tenía 2 filas y 2 columnas, el resultado va a ser una matriz de 2 filas y 2 columnas. ¿Ven? El elemento A12 va a ser igual a 1 por 1 más 0 por 1 más 2 por 0. Y así sucesivamente. ¿Entienden cómo es la operación? Tiene su complejidad, pero fíjense, una matriz A 2 por 3 por 3 por 2 da como resultado una 2 por 2. Como decíamos acá. NM por MP da una NP, fila, columna de la segunda, fila de la primera, columna de la segunda. Donde la matriz producto es, como habíamos establecido en la definición, una matriz C del tipo 2 por 2, debido a que A es 2 por 3 y B es 3 por 2. Entonces, la matriz que queda son los extremos, filas de la A por columnas de la B. ¿Sí? Sin tomar en cuenta la motivación que viene desde las aplicaciones lineales, es evidente ver que si ignoramos la definición de la función de producto de matriz y solo se toma en cuenta la definición de las entradas, el producto no estaría bien definido, ya que si A no tiene el mismo número de columnas que B de filas, entonces no podemos establecer en dónde acaba la suma. Si la acabamos en el mayor de estos números, habrá sumandos que no estarán definidos, ya que una de las matrices no tendrá más entradas, mientras que si tomamos el menor, habrá entradas de algunas matrices que no se tomen en cuenta. Así es necesario que A tenga el mismo número de columnas que filas de B, para que A